también derivamos al 0. Y vamos a derivar todo implícitamente, directo. Se deriva todo lo que vemos. Bien. Entonces, en este caso, cuando derivamos las x, se deriva normalmente. Es decir, su resultado va a ser el mismo. En el caso, cuando nosotros derivamos las y, ¿no? Aquí tiene una función que es y, ¿no? Su variable. En este caso, cuando derivamos la y, tenemos que multiplicarle la derivada. Y va a aparecer la derivada. Aparece y'. ¿No? Cada vez que nosotros le derivemos a la y, va a aparecer la derivada. No es mucho misterio, ¿no? Por ejemplo, tenemos y3. X más y3, por decirlo. A este de aquí lo vamos a derivar normalmente, y a este de aquí vamos a derivar, y al mismo tiempo va a aparecer la primera derivada. En la y. Ahí está. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y también a la constante lo derivamos, ¿no? En las constantes no pasa nada. Bien. Entonces procedemos a derivar. Derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Viendo tabla. Derivada de y al cuadrado es igual a 2 por y, y también aparece la derivada. Ahí está apareciendo la primera derivada. La derivada de una constante es igual a 0. La derivada de 0 sigue siendo 0. Bien. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿No? Lo que tenemos que hallar es la primera derivada. Es decir, tenemos que, en otras palabras, tenemos que despejar este valor que nos apareció acá. Y'. Entonces, el primer paso sería este 2x. Lo vamos a pasar al otro lado con signo cambiado, quedándonos solamente en el lado izquierdo la y con la incógnita, ¿no? En realidad tenemos que colocar la incógnita al lado izquierdo. Y al otro lado lo dejamos en el menos 2x, como había pasado al otro lado. Bien, y ahora, como aquí ya se nos presenta una multiplicación, que nos queda para despejar la y, simplemente que este 2y va a pasar a dividir su otro lado. Entonces, Viste ahora en el grupo, dice si los podés aceptar. bueno, ya. Bien. Entonces, este 2y vamos a pasar al otro lado a dividir, y aquí ya estamos viendo que nos presenta una división, ¿no? En la cual simplemente nos quedaría simplificar, que es simplificar a su mínima expresión. Entonces simplificamos las constantes, 2 con 2 nos va a quedar 1. Y finalmente hemos hallado nuestra derivada, simplificando. Nuestra primera derivada. Sería la derivada implícita. Ahora otro ejemplo. Otro ejemplito. Y aquí ya se va a ir complicando un poco más. A ver. Hallar la segunda derivada implícita. Tenemos nuestra función que está de forma implícita. Bien. Bien, aquí si desean, este 1 lo pueden pasar al otro lado con signo negativo, ¿no? Y ahí ya va a quedar igual a 0. Que decía que era igual a 0, pero aquí tenemos un 1. Bueno, no pasa nada. Entonces, a esto vamos a derivar, ¿no? Derivar implícitamente, derivar tanto como x, tanto como y. Bien. Entonces derivamos, ¿no? Le aplicamos la derivada al 2 elevado a la x, le aplicamos la derivada al 2 elevado a la y también a la constante, todos lados. Bien, aquí nosotros identificamos que esto es una constante elevada a una función. Y su fórmula era esta, la siguiente. Que va a ser el recuerdo. Fórmula de una constante que es a elevado a una función que sería igual a la misma constante elevada a la función por el logaritmo natural de la base, ¿no? De la constante. Entonces, esta fórmula es la que vamos a aplicar para acá. Bien. Entonces, la derivada de 2 elevado a la x sería la misma, ¿no? 2 elevado a la x por el logaritmo natural de la base, que sería 2. En este caso, ahí nomás acabaría esta derivada. Hasta ahí está bien derivado. Ahora con la y, sería lo mismo, ¿no? 2 elevado a la potencia, en este caso es y, por el logaritmo de la base. Y aquí al mismo tiempo le multiplicamos la derivada de y.
Y por último, la derivada de una constante que es igual a 0. Ahí está derivada. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar nuestra primera derivada. Entonces, todo lo que está, todo, bueno, puede haber en la ocasión que haya más y en otro lado también les aparezca la primera derivada más la otra derivada. Entonces, en ese caso tendrían que colocar lo que queremos encontrar. Es decir, donde se nos aparezca la derivada, lo vamos a acomodar al lado izquierdo y lo que no, al lado derecho. En este caso solo hay uno. ¿Qué nos quedaría? Este de aquí pasa con signo negativo, ¿no? Al otro lado, como está con más, pasa con menos, quedándonos de esta forma. Menos 2 elevado a la y por logaritmo de la base, ¿no? Logaritmo por la derivada. Y aquí al mismo tiempo le multiplicamos por menos 1. Es decir, menos 1 y menos 1, estos se van a convertir en positivo. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Todo esto que está multiplicando lo podemos pasar al otro lado a dividir. Es decir, despejamos nuestra y'. El resto que está multiplicando a dividir. ¿Sí? Entonces, este 2y por logaritmo de 2 lo pasamos al otro lado. 2y por logaritmo de 2. Donde vemos que acá el logaritmo de 2 con el logaritmo de 2 son iguales, ¿no? Entonces se pueden simplificar. Logaritmo con logaritmo. ¿Y qué nos va a quedar? Nuestra primera derivada, que sería 2 por 2 elevado a la x dividido entre 2y. Pero aquí se trata de simplificar a la mínima expresión, ¿sí? Presentarlo como uno solo. Entonces, este 2y lo vamos a subir al otro lado con signo cambiado en la potencia, dejándolo de esta forma. 2 por 2 elevado a la x por 2 por y elevado 2 elevado a la menos y. Entonces, acá que vemos multiplicación de bases iguales, es decir, tenemos a, que es una base igual, y tenemos a, que es otra base igual, está elevado a una potencia, ¿no? El resultado sería igual colocar la misma base y sumar los exponentes, ¿no? Aquí sería x más x, 2x, es decir, a la suma de esos dos exponentes. Entonces, simplemente tendríamos que colocar la misma base que identificamos que es 2 y sumamos su exponente, que es x menos y. Entonces, a esto de aquí nosotros le llamaríamos primera ecuación. Bueno, el enunciado era hallar la segunda derivada. Entonces, prácticamente tenemos que seguir derivando. Tener cuidado, es un poco confuso. Bien. Entonces, aquí también vemos que es una potencia, una constante elevado a una función, donde su potencia es una función. Entonces, tenemos que aplicar la misma fórmula. Aplicamos. Bien, en este caso ya aquí también influye lo que es la regla de la cadena, ¿no? Que aquí también tiene que ir multiplicado por la derivada de lo de adentro, ¿no? De adentro de ese paréntesis. Vamos a ir derivando. ¿Qué decimos? Que es igual a la misma constante elevado a la misma función. Es decir, la misma constante y la función se colocan normalmente. Y eso va a ir multiplicado el logaritmo natural de la base. En este caso identificamos que es 2. Ahora eso va a ir multiplicado la derivada de lo de adentro. Es decir, vamos a derivar x. La derivada de x, ¿cuánto es? Derivada de x es igual a 1. ¿No? Y la derivada de y, ¿cuánto es? Es igual a 1. La derivada de y es 1. Es decir, la y elevado a la 1, para que no se confundan. Este 1 va a bajar a multiplicar y al mismo tiempo se le va a restar 1. Es decir, este se va a convertir en y elevado a la 0. Y en otras palabras, la y desaparece. La derivada de y va a ser igual a 1. ¿Y qué decimos cuando derivamos la y? Que nos aparece la primera derivada. Es decir, le vamos a multiplicar la primera derivada. ¿Esta parte se entiende o está complicada? Esta de acá es un poco más confusa. Al derivar esta y. No se entiende muy claramente. ¿Podría dar otro ejemplo para poderlo resolver? Aquí abajito hay un espacio en blanco. Bien. Vamos a relacionarlo con las x. X elevado al cuadrado, por decir. Si nosotros derivamos eso, ¿qué sería? El 2 baja a multiplicar y a la x al mismo tiempo se le resta 1.
¿Qué pasa si seguimos derivando? Este 1 va a bajar a multiplicar. ¿Ya? Es decir, nos va a quedar 2 por 1. Y al mismo tiempo se le va a restar 1. Va a quedar por x elevado a la 0. Y sabemos que todo número que está elevado a la 0 es igual a 1. Es por decir que nosotros estuviéramos viendo un 2 por 1 y en vez de colocar x elevado a la 0, colocamos 1. Que nos quiere decir que este resultado va a seguir siendo 2. ¿Ya? Eso quiere decir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos 1 por x elevado a la 1? Aunque esto de aquí fácilmente solamente se podría decir que es x, porque los 1 se sobreentienden. Entonces, decimos que 1 por x elevado a la 1. Si nosotros derivamos eso, el 1 lo mantenemos. Este 1 va a bajar a multiplicar por 1. Y a la x también se le va a restar 1 al mismo tiempo, es decir, menos 1 va a quedar como x elevado a la 0. Entonces volvemos otra vez. Nos va a quedar 1 por 1 por 1. ¿Cuánto sería eso? Igual a 1. Bien, en otras palabras, si se dan cuenta, cuando derivamos una función que está elevada a la 1, simplemente su derivada va a ser igual a 1. ¿Qué pasa si este era 2? Entonces, en otras palabras, esta de aquí va a desaparecer. Chao. O si no, le colocamos 2 por 1, que sigue siendo 2. Ahora con las y. Con las y es lo mismo. Aquí se nos presenta que tenemos esta y, ¿no? O sea, tenemos x más y, lo que está dentro del paréntesis, x menos y. Aquí sería lo mismo. Como vemos que es una resta de suma o resta de derivadas, bueno, tenemos que derivar x y también tenemos que derivar y. Entonces, el primer paso sería derivar x, ¿no? Que es igual a suma de derivadas. Bien, lo mismo aquí, como tiene una potencia elevada a 1, ¿cómo sería? Sería 1, en otras palabras. Directamente, copiamos el signo menos. ¿Y cuál sería la derivada de y? Igual sería 1. O sea, y elevado a la 1, su derivada sería 1. Entonces sería menos 1. Menos 1, esto sería de la y. ¿Y qué decimos cuando derivamos implícitamente? Cuando derivamos implícitamente, nosotros al derivar la y nos va a aparecer la primera derivada, es decir, le vamos a multiplicar la derivada. Lo multiplicamos por y'. Pero aquí el 1 se sobreentiende, entonces en este caso ya no lo tendríamos que colocar. Es decir, la derivada de esto de aquí sería x, sería 1 más menos 1 por la derivada de y. Esto sería la derivada. En otras palabras, el 1 se sobreentiende, ¿no? Ya no se lo coloca, por eso es que solamente es y'. ¿No corresponde poner ahí menos 1? ¿Sí? El menos 1 está ahí el menos 1. Pero ya la y ya la... Está delante de la y', solamente que se sobreentiende que todo número multiplicado por 1 sigue siendo el mismo, es decir, y'. En otras palabras, a ver, nosotros tenemos y a esa y lo vamos a derivar, ¿no? Esta y está elevado a la 1. Su derivada de esa y sería igual a 1. Y cuando derivamos respecto de y, en este caso le vamos a multiplicar la derivada, ¿no? Bueno, como es negativo. Se tiene que volver a multiplicar por la y'. Sí, ya, eso ya. Exactamente. Eso. Pero 1 menos 1 no quedaría 0 ahí. Disculpa. Sí, pero en este caso de acá, cuando derivamos las x, sí nos da menos 1, digo 1. Pero en este caso, cuando nosotros derivamos la y, nos va a dar 1 por y'. Entonces, al tener esta y' no se puede restar. A no ser que este de aquí sea y' igual. Bueno, ahí se van a simplificar. Ahí solamente está derivando lo que es de x y como en el y' no hay x, no se puede restar. Sí. Es derivada implícita, se deriva tanto a las x como a las y también a las constantes, a todos se deriva. Derivar implícitamente. Entonces, esto de aquí va a ser la derivada de esta potencia. En otras palabras, es como por decir que tuviéramos 2 elevado a una potencia, no 2 por u. Y su derivada sería igual a la misma base elevado a la misma potencia por el logaritmo natural de la base, que es 2, ¿no?
Y a eso le vamos a multiplicar la derivada de u. Ahí ya está influyendo lo que es la regla de la cadena, donde identificamos que la derivada de u sería este 1 menos y'. Ahora sí. Es que también ya está influyendo lo que es la regla de la cadena acá. Prácticamente todo lo que ya hemos visto. Ahora sí, ¿no? Sí, se entiende. Y ahora sí. Ya no. Entonces aquí nosotros notamos que, bueno, esta prácticamente ya sería nuestra segunda derivada, ¿no? Pero aquí notamos que tenemos nuestra primera derivada, ¿no? Que está influyendo ahí. Entonces nosotros tenemos que prácticamente hacerla desaparecer, ¿no? ¿Cómo? Vamos a reemplazar. Aquí está nuestra ecuación 1 que decía que nuestra primera derivada es igual a 2 elevado a la x menos y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de colocar la primera derivada, vamos a reemplazar con esta ecuación. Copiamos todo tal y como está y reemplazamos en la y', que sería igual a 2 elevado a la x menos y. Y finalmente hemos encontrado la segunda derivada. O por decir, digamos, como dice, la ecuación 1 la vamos a reemplazar en la ecuación 2. Entonces, esta sería nuestra derivada final. Hay que tener cuidado con las derivadas implícitas. Bien. Bueno, supongo que ahorita en este momento... ¿Me puedes explicar, por favor, otra vez? Eso lo de ecuación 1 y ecuación 2. Bien, hace rato habíamos dicho que nuestro resultado de nuestra primera derivada final le vamos a denominar ecuación 1. Y aquí prácticamente ya terminaría, ¿no? Solamente que aquí tenemos prácticamente una incógnita, ¿no? Lo que nosotros queremos es el valor de la segunda derivada. Y aquí tenemos también otra incógnita, que es la primera derivada. Entonces nosotros tenemos que hacer desaparecer eso. Simplemente nosotros identificamos que nuestra primera derivada o primera ecuación es nuestra primera derivada, ¿no? Y'. Entonces vamos a reemplazar. En vez de colocar y', que lo tenemos acá, vamos a colocar 2 elevado a la x menos y. Entonces, en el siguiente paso, todo esto copiamos tal y como está porque no se lo va a modificar en nada. Y aquí ya. Copiamos el 1 y en vez de colocar y', vamos a colocar este valor. 2 elevado a la x. Ya, gracias. Ahora en esta parte, como parece que sí entendieron, pero es probable que si ustedes no tienen unos apuntes o no están haciendo nada, solamente están viendo, de aquí en una hora se van a olvidar. Entonces, lo más necesario sería que se hagan apuntes, ¿no? O se lo copien, aunque sea, ¿no? Solamente una copia fiel, que lo tengan apunte en su cuaderno, modo de practicar. Pero ya esto de aquí ya es un poco ya más complejo, se va complicando más. Bien, bien, si se dan cuenta es muy, muy sencilla la función, ¿no? 2 elevado a la x menos y. Todo el procedimiento para la derivada. Una consulta. Si fuera 2 elevado a la x cuadrado menos y cuadrado, ¿qué sucedería en este caso? Si la y' sería igual a 2 2 elevado a la x por y. ¿Así? No. Sería 2 elevado a x cuadrado menos y cuadrado. X cuadrado menos y cuadrado. Así. Ya. Bien. Vamos a bajar un poquito más abajo. Sí, se entiende. Es decir, a esta misma función lo elevamos al cuadrado, ¿no? Bien, sus resultados con la misma fórmula, ¿no? Decimos que esto de aquí es la base y está elevado a nuestra función que está respecto de x. Entonces, su derivada sería 2. Colocamos lo mismo, ¿no? La misma potencia sería x al cuadrado menos y al cuadrado multiplicado por la base, que sería el logaritmo natural de 2. Y a esto le vamos a multiplicar la derivada de esto que está dentro del paréntesis. Es decir, vamos a derivar por separado. La derivada de 2x al cuadrado sería 2x. Copiamos el menos y derivamos esto que sería 2y. Aquí ya no entra, sería 2y. Y al mismo tiempo le multiplicamos la derivada y' y cerramos el paréntesis. No sé si ahora se entiende. Y aquí este y' tendríamos que reemplazar.
con el valor que hayamos encontrado antes, porque va a cambiar. Claro, Entonces, tendríamos que reemplazarlo por 2 elevado a la x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Como lo modificamos, ¿no? Claro, pero le dije que lo el modifiquemos, resultado ¿no? sí le va a salir distinto, ¿no? Sí, gracias, ya entendí. Prácticamente en este caso, sin darse cuenta, están ocupando el método de sustitución también. Es decir, para nosotros por decir, vamos a reemplazarlo como 2 por u, o por decir, u va a valer igual a x menos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿no? ¿Qué nos faltaría? Derivar eso, como sería 2 por x menos 2 por y multiplicado por la derivada. Entonces ya hemos encontrado u'. Entonces volvemos acá. Esto sería 2 por u. Nada más. Esto sería 2 por u. ¿Cuál sería su derivada? Sería igual a 2 por u por logaritmo de 2 por la derivada de u. U derivada. Prácticamente se está aplicando sustitución o regla de la cadena, o como quieran decirlo, ¿no? Todo se está aplicando. Bien. Y aquí todavía se le va a complicar más. Hay que poner un poquito más atención, o si es posible, desde acá, ya que se hagan apuntes. Ya que prácticamente los temas anteriores sí son conocidos por ustedes, no creo que se hayan complicado tanto. Bien. Y se les va a complicar más un poquito. ¿Esto lo vas a mandar al grupo igual? Sí, se los voy a mandar. También cuando acabemos la unidad se los voy a mandar el archivo para que lo tengan ustedes, puedan estudiar. Bien. Pero bueno, el cálculo es necesario que uno practique. Si uno no practica, no aprende. Entonces, ahí también estaremos un poco mal. Y aquí la manera de practicar sería hacer ejercicios. Que proponen ejercicios, o si no hacen lo que están acá. Traten de resolverlo, solo vean el inicio y vean el resultado. Y resuélvalo, y si llega al resultado, bueno, está bien. Y si no está bien, se va a dar cuenta dónde está su error y ahí va a corregir y va a aprender. Entonces, trigonometría inversa, ¿no? Cuando hablamos de trigonometría, hablamos de funciones trigonométricas, es decir, senos y cosenos. A ver, senos y cosenos, tangentes, todo lo que tiene que ver con trigonometría. Pero aquí estamos más basados en senos y cosenos. Bien. Entonces, para nosotros la derivada de seno decíamos que era coseno, ¿no? Sí, es sencillo. Pero ¿qué pasa si se nos presenta la trigonometría inversa? Por decir seno a la menos 1. Ya no se puede aplicar eso. O en otras palabras, arcoseno. ¿Ya? Entonces la trigonometría inversa va a influir acá. Para derivar funciones trigonométricas inversas se recurre a la derivación implícita. ¿Ya bien? Para la trigonometría inversa, cuando hablamos de trigonometría inversa, es seno, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcotangente. ¿Qué nos dice? Que recurrimos a la derivación implícita. Recurrimos a la derivación implícita, va mezclado. Entonces, a nosotros se nos presenta esto, ¿no? Que simplemente tenemos fórmulas, nosotros no nos podemos complicar más que aplicar fórmulas, pero ¿de dónde sale? Así es como sale. Bien, ¿qué vamos a hacer? Este arcoseno lo vamos a pasar al otro lado como seno, ¿no? O en otras palabras, si quieren decirle, este que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Va a pasar como arcoseno elevado a la menos 1. Pero si lo subimos arriba a la inversa, se va a volver en seno. Seno. A ver, acá un poquito más bajito, se los voy a explicar de otra manera. Y es igual a arcoseno. O podemos reemplazarlo como seno a la menos 1. Seno a la menos 1 de x. Que lo que vamos a hacer, este que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y es igual a seno a la menos 1. Es igual a x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este seno a la menos 1 lo vamos a pasar arriba con signo cambiado, es decir, como seno. Seno elevado a la 1 a más 1. ¿Y qué nos va a quedar? Esto de acá. El x se queda a un lado y el seno va a pasar al otro lado, se va a convertir como seno. Simplemente cambiar de lugar. De arcoseno a seno. Se nos va a quedar de esta forma.
o así invertido, ¿no? Invertido. Bien, a esto de aquí le vamos a denominar ecuación 1. Y vamos a proceder a derivar implícitamente a cada uno. Bien, derivamos nosotros lo que es seno de y. Y también vamos a derivar a la x. Bien, que habíamos dicho que en la derivada es implícita que cuando derivamos y nos va a aparecer la primera derivada. Entonces, derivada de seno es igual a coseno multiplicado por su derivada. Y al otro lado, la derivada de x es igual a 1. Ya habíamos hablado que la derivada de x es igual a 1, evidentemente. Entonces, su derivada de eso es igual a 1. Ahora, ¿qué procedemos a despejar esta derivada? Entonces, vamos a pasar el coseno de y, que está multiplicando, a dividir. Bien. Prácticamente no acabaría, ¿no? Porque tenemos que ponerlos en función de x y y. Y nosotros queremos saber cuál es el valor de coseno, ¿no? Para reemplazarlo con valores x y y. Entonces, ¿a qué vamos a recurrir? A esta formulita de trigonometría, de identidades trigonométricas. Ya hablamos de trigonometría y entran identidades trigonométricas. Y por cierto, son más, ¿no? Son más fórmulas que se pueden aplicar dependiendo del caso. Entonces nosotros tomamos, ¿no?, nuestro seno al cuadrado de y coseno. Bueno, en realidad esto de aquí es seno del ángulo, ¿eh? Pero como está dentro del coseno acá inicialmente, vemos que su ángulo es igual a y, entonces vamos a reemplazar con y. También puede ser coseno de x, entonces esto va a ser seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, ¿no? Es decir, seno del ángulo coseno, ¿no? Lo estamos adaptando, seno de x. Bien. Entonces nosotros tenemos esta formulita. Y aquí, ¿qué es lo que queremos saber? El valor de coseno de y, que lo tenemos acá, ¿no? Está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a despejar. Primeramente, este seno al cuadrado lo pasamos al otro lado con negativo, quedándonos de esta forma. Y finalmente le multiplicamos raíz, ¿no? Le multiplicamos raíz acá y también acá. Y al multiplicar raíz con raíz se simplifica, ¿no? Raíz con potencia. Entonces, finalmente nos queda que el coseno de y es igual a 1 menos seno al cuadrado de y todo eso elevado a una raíz. Entonces, esto de aquí le vamos a llamar ecuación 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar este valor que hemos encontrado de 1 menos seno de x en esta ecuación 3 en ecuación 2, ¿no? Lo que nos dice acá en otras palabras. La ecuación 3, que es esta, la vamos a llevar a la ecuación 2. Aquí al valor de coseno. Siguen hasta ahí, ¿no? ¿Me siguen hasta esa parte o ya se perdieron? Sí. Sí, seguimos. Ya. ¿Qué pasa? Acá otra vez se nos presenta el valor de seno, ¿no? Ahí seno. Está el valor de seno, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que prácticamente reemplazarnos, volverlo a una función de x. O sea, volverlo a una función que esté igual a una función de x. Entonces, ¿cómo hacemos para volverlo? ¿No? Aquí inicialmente habíamos visto que teníamos el valor de seno que es igual a x, ¿no? Entonces simplemente vamos a proceder a, y no me estoy adelantando, ¿no? Perdón. Aquí tenemos 1 dividido entre coseno de y, entonces en el siguiente paso, en vez de colocar coseno de y, colocamos este valor. Estamos acá. Ahora, ¿cuánto vale seno? Aquí decimos que seno vale x, ¿no? Es decir, en vez de colocar seno, vamos a colocar x. Por decir, a nosotros se nos presenta de esta forma, seno de x al cuadrado. En vez de colocar seno, vamos a colocar x, ¿no? Bueno, este es seno de y, ¿no? Seno de y. En vez de colocar seno de y, vamos a colocar el valor x, ¿no? Es decir, que nos va a quedar x elevado al cuadrado. Eso es lo que estamos haciendo. En otras palabras, de ecuación 1 a ecuación 4. La ecuación 1, que sería esta, o esta de aquí, que es lo mismo, que está invertido. De la ecuación 1 la vamos a agarrar la ecuación 1 y la vamos a traer para colocarla en la ecuación 4. Entonces, nos quedaría de esta forma. En vez de colocar seno, vamos a colocar x. Y finalmente, esta sería nuestra derivada. Y ahí el x está por dentro. Entonces, decimos que nuestra derivada de arco